Buenos días, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien. Perdón por la tardanza y los inconvenientes, pero a veces la tecnología nos traiciona, pero gracias a Dios ya hemos podido conectarnos, espero que se encuentre bien. Hoy es un día diferente. Quiero agradecer a aquellas personas que han estado orando por mi salud. Gracias a Dios me encuentro mucho mejor, gracias al Señor. Y pues por eso fue que decidimos el día de hoy tener nuestro servicio en línea o nuestra enseñanza. Gracias por conectarse, es un privilegio que nos puedan acompañar. Gracias por apartar este tiempo, también por estar atentos para la transmisión. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor, que nos dirija en esta mañana. Oremos. Padre, gracias Señor por tu presencia, por tu misericordia, tu fidelidad, porque tú no nos has dejado, Señor, porque día con día podemos experimentar tu bondad, tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno. En esta mañana queremos pedirte tu dirección. Queremos, Señor, rogarte que nos dirijas a entender, a comprender más sobre tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos, amigos, aquellos que están conectados y, Señor, que quieren aprender más de tu palabra, escuchar tu voz y ser obedientes. Te pedimos, Señor, que nos dirijas, que nos ayudes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, continuamos entonces con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Vamos a hablar hoy sobre el camino, o le he colocado hacia el Monte de los Olivos. Y espero que tenga su Biblia y me pueda acompañar al capítulo 14, versículos 26 al 31. Marcos capítulo 14, versículo 26 al 31. Y la palabra de Dios dice de esta manera: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ya hemos observado algunos principios importantes sobre la cena del Señor, esta cena maravillosa, ¿no?, que tiene Jesús con sus discípulos. Y ahora vemos de que se está prediciendo, se está observando la negación de Pedro. Jesús ha podido predecir las cosas que ocurrirán antes de la pasión. Por ejemplo, el animal que iban a incautar, el hombre, por ejemplo, con el cántaro de agua,
y ahora pues la traición. Ahora predice que todos los discípulos también lo van a abandonar, pero que Él los volverá a reunir. El verbo, hay un verbo aquí en griego que es importante, el verbo escandalizo, y de ahí viene escandalizarse. Creo que Nueva Versión Internacional lo traduce como abandonaréis. Ya había aparecido en la parábola del sembrador en el capítulo 4 y versículo 17. Si recordamos la parábola del sembrador, aquí hay algo muy importante. El terreno pedregoso responde con emoción superficial, ¿se acuerda? Y creo yo que es importante recordar esto. Hay mucha emoción, hay una respuesta, pero no tiene profundidad. Y esta es una característica. Ahora, cabe resaltar, hermanos, de que Dios no está en contra de nuestras emociones, ¿no? Algunos creen, interpretan y piensan que Dios está en contra de nuestras emociones. Y la palabra del Señor no enseña eso, sino lo que realmente el pasaje bíblico aquí en el capítulo 4 lo que muestra es la emoción, pero superficial. Realmente no hay una profundidad. Cuando surge entonces la persecución a causa de la palabra, se escandalizarán y se apartan. Dicho de otro modo, Jesús predice que todos los discípulos van a ser como el terreno pedregoso. Esto es interesante, ¿no? Jesús les está diciendo, creo yo, ustedes van a ser como ese terreno pedregoso. Y Pedro va a pasar el momento más inestable de todos. Pedro va a pasar el momento más inestable de todos. Los judíos esperaban que el Mesías ejerciera su poder y los liberara dispersando a golpes a las naciones. Pero en cambio, Jesús predice que sus discípulos serán derrotados cuando Él, como Mesías, sea golpeado. Esto va a ser un choque, ¿no? Es algo que ellos no se esperaban. Tenía que venir el libertador, usando esta metáfora, ¿no? De golpeando entonces las naciones, esperando a un libertador, pero nunca se iban a imaginar entonces que el libertador iba a ser golpeado. Por eso creo yo que el apóstol Pedro va a entrar en esta crisis. Será el momento más inestable para el apóstol Pedro, el momento más inestable de todos. Y a lo largo de la narrativa entonces de Marcos, Jesús se ha esforzado mucho con ellos y ahora ha llegado el final. El resultado no es gran cosa. También su pequeño grupo caerá en la confusión y huirá en todas las direcciones. Sin embargo, la cita, hermanos, de Zacarías revela que todo lo que ocurre está dentro del control de Dios. El versículo 27, hermanos, dice el texto sagrado: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Aquí se está haciendo referencia, ¿no?, a Zacarías capítulo 13 y versículo 7. Esta predicción asegura que los discípulos fracasarán. Aquí lo que se está expresando, hermanos, es: los discípulos van a fracasar, pero lo pone en un contexto
bíblico también de esperanza escatológica. La escena de la última cena contiene muchas alusiones, por ejemplo, a Zacarías capítulo 14, versículo 9, mi sangre del pacto, también aquel día el reino de Dios en el monte de los olivos, el ir al pastor, resurrección y restauración también de las ovejas. Se está haciendo, hermanos, aquí referencia, ¿no?, al libro de Zacarías, a capítulo 14, capítulo 13, capítulo 9 del libro de Zacarías, y es importante observar, hermanos, esta relación, ¿no? Y algunos perecerán, pero el remanente será refinado, purificado y restaurado como el pueblo de Dios. Jesús revertirá la dispersión volviendo a reunirlos. De nuevo, Jesús les hace una gran promesa alentadora. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Por quinta vez en el Evangelio, Jesús predice su resurrección. Ya lo ha hecho en el capítulo 8, versículo 31, capítulo 9, versículo 9, también en ese mismo capítulo, en el versículo 31, y en el capítulo 10, versículo 34. El futuro del movimiento de Jesús depende por completo de la intervención directa de Dios y no de la valentía de sus discípulos. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos. Se los vuelvo a repetir. El futuro del movimiento de Jesús depende por completo de la intervención directa de Dios, no de la valentía individual de los discípulos. Tal como Marcos presenta la historia, los discípulos no pueden mantenerse con sus propias fuerzas hasta que Dios haya cumplido su propósito en Cristo. Por tanto, Jesús debe de continuar solo. No será hasta después de su muerte en la cruz y de que Dios lo resucite cuando los discípulos tengan las fuerzas suficientes para tomar su cruz y seguir a Jesús. Quiere decir que volverá a asumir su papel de pastor, guiándolos y reuniéndolos. También se enteran por el anuncio de los ángeles en el sepulcro vacío que la profecía de Jesús sobre su triunfo sobre la muerte se ha cumplido. Cualquier lector puede deducir que la resurrección de Jesús no solo vence al poder de la muerte, sino que también al fracaso humano. Aquí vemos, hermanos, el fracaso humano, ¿no? Y como lo decía hace un momento, vemos de que Jesús depende completamente de la intervención entonces de Dios, ¿no? Y no de la valentía individual de los discípulos. Es interesante observar eso. Esto clama entonces la oportunidad de que todos tenemos que empezar de nuevo. Cuando Jesús habla otra vez de su muerte, Pedro y los demás discípulos permanecen confiados en su capacidad y en permanecer fieles. Y Pedro es el que le dice, ¿no? De cierto te digo que tú, Pedro dice que no lo va a dejar, ¿no? Aunque todos se escandalicen, dice el apóstol Pedro, yo no lo voy a hacer. Permanecen confiados en su capacidad de permanecer fieles.
Es interesante observar, mis queridos hermanos, de que Jesús solo confía en la fidelidad de Dios para levantarlo cuando lo golpeen. Y la confianza de Jesús, su confianza solo puede estar puesta en Dios, ¿no? En su Padre, no en los discípulos. Los discípulos van a fracasar, los discípulos lo van a traicionar. La protesta de la lealtad de los discípulos deja claro que siguen sin entender, sin estar preparados. Antes Pedro ya había protestado cuando Jesús dijo que el Hijo del Hombre debía sufrir con los planes de Dios, allá en el capítulo 8, versículo 31 a 33, ¿no? Ahora no se corta la hora de contradecir a Jesús cuando está citando las escrituras que afirman que todos lo van a abandonar. Hermanos, Jesús aquí no está haciendo una sugerencia, ¿no? Él no está diciendo yo creo, pienso, probablemente, sino que Él está haciendo una afirmación. Y la afirmación que Él está haciendo es todos me van a abandonar. Va a probar que Jesús entonces, o podríamos decir en este caso que Pedro como que quisiera probar de que Jesús es un falso profeta, ¿no? En el sentido de que Jesús realmente está diciendo ustedes me van a abandonar, pero Pedro está diciendo no, yo no te voy a abandonar. Pedro discute las palabras de Jesús con un espíritu de rivalidad y debe considerarse superior a los demás. Yo no te voy a abandonar. Insiste en que demostrará ser más confiable, que según da por sentado lo abandonarán probablemente. Esa egolatría competitiva, aunque todos te abandonen, yo no, dice el apóstol Pedro, ¿no? Una egolatría competitiva. Aunque todos te vayan a dejar abandonar, Señor, yo no. Nunca irá de forma voluntaria a la cruz con una actitud de egolatría. Por ello, el fracaso de Pedro en aquel momento crucial quedará inmortalizado. Jesús no le pide que muera como un guardaespaldas valiente, entregando su vida en el último asalto. Tiene que tomar su cruz y hacer morir la ambición egoísta, el vivir para sí mismo. Por nobles y sinceras que parezcan sus intenciones, la dispersión de los discípulos comienza ya, pues cuando Pedro empieza a hablar por sí mismo y no en el nombre de los demás. Está confiado entonces en sus propias fuerzas. Los demás discípulos se contagian de la protesta de Pedro y se unen a la protesta afirmando que jamás defraudarán a Jesús. Y es interesante, hermanos, porque a veces cuando leemos la palabra del Señor pasamos algunas cuestiones desapercibidas. Pero el versículo 31, hermanos, en la parte final dice el texto, también todos decían lo mismo. No solamente Pedro, ¿no? Por supuesto es el personaje que resalta aquí, pero vemos de que también todos dijeron que no iban a abandonar a Jesús. Un escritor observa con perspicacia que si no estaban seguros de si le iban a traicionar o no, ¿cómo podían jurarle fidelidad hasta la muerte? Es interesante el comentario, ¿no? Si no estaban seguros de si le iban a traicionar o no,
Ahora digo esto porque Jesús en la última cena dice: uno de ustedes me va a traicionar. Ellos dicen: voy a ser yo, no, seré yo, voy a ser yo. No están seguros, ¿no? No saben realmente quién es el que va a traicionar a Jesús. Y por eso ahora la pregunta es entonces, ¿cómo podían jurarle fidelidad hasta la muerte? El problema es que su promesa de lealtad es prematura y se infla de vanidad. Se están apresurando a hablar. Creo yo, hermanos, que nosotros debemos de aprender mucho de esto, ¿no? Debemos de pensar y reflexionar mucho a la hora de hablar, a la hora de expresarnos. A veces queremos actuar con nuestras emociones, ¿no? O a través de nuestras emociones. Y creo yo que debemos de tener mucho cuidado. Debemos de pensar y reflexionar antes de hablar. Y no actuar simplemente por nuestras emociones. ¿Cuántos actuamos, no? Con una vanidad inflada? Y creo yo que eso es lo que está pasando con el apóstol Pedro y también con los discípulos. Aún no se han dado cuenta de que se trata realmente de ir a la cruz. Ahora Jesús profetiza que Pedro lo negará 3 veces antes de que el gallo cante por segunda vez. El canto del gallo podría referirse probablemente al canto del animal. Algo con lo que yo concuerdo más es que se está refiriendo al toque de la corneta o de la trompeta que anunciaba el inicio de la cuarta vigilia. Quiere decir entre 3 de la mañana a 6 de la mañana, ¿no? Eso se conocía también como el canto del gallo. Y ahora me gustaría concluir, hermanos, en esta mañana. Ahora está dispuesto a aceptar que Jesús tiene que sufrir. Estoy hablando de Pedro, ¿no? Está dispuesto a aceptar de que Jesús iba a sufrir. Pero él dice: bueno, si te toca a ti sufrir, yo voy a sufrir también contigo. Incluso está dispuesto a, en el versículo 31 dice: mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. No simplemente sufrir, sino morir. Y le dice: si es necesario que yo muera contigo, yo lo voy a hacer. Si es necesario entonces esto, yo lo voy a hacer. Pero Jesús no necesita matones que lo defiendan, ¿no? Jesús no necesita de guardaespaldas. La palabra que traducimos por morir aparece en la literatura paulina para hablar de nuestra participación con la muerte salvífica de Jesús. Por lo tanto, esta declaración de Pedro es una ironía y un reflejo de que en ningún momento ha entendido la muerte de Jesús. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude, ¿no?, a entender, comprender y siempre poder depender de Dios. Jesús no está poniendo su confianza en los discípulos, como ya lo hemos visto. Ellos lo van a traicionar, lo van a abandonar en los momentos más difíciles. Y creo yo, mis queridos hermanos, que nosotros siempre debemos de tener puesta nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Las personas a nuestro alrededor nos pueden dejar, nos pueden abandonar, nos pueden traicionar, pero el Señor Jesús nunca nos va a dejar, nunca nos va a traicionar. Debemos de ser conscientes
y debemos de pensar, hermanos, a la hora de hablar, ¿no? Creo que esto es importante y no actuar a través muchas veces de nuestro ego, a través de nuestra vanidad. Muchas veces es fácil decir amén, ¿no? Gloria a Dios. Sí, yo lo voy a hacer. La declaración de Pedro, ¿no? Yo, si es necesario ir hasta la muerte contigo, yo lo voy a hacer, pero está hablando de una manera emocional, ¿no? Y realmente no hay un fundamento, ellos no tienen un fundamento. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a no actuar, y vuelvo a repetir, yo no estoy hablando en contra de las emociones, pero que el Señor nos ayude a poder vivir, hermanos, de una manera realmente no emocionalista, sino que realmente seamos conscientes, ¿no?, de nuestras debilidades, conscientes también de nuestras virtudes, y que podamos ser maduros, seguir a Jesús, poner siempre nuestra confianza puesta en Él. Y creo yo que eso es muy importante. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu bondad, porque nos permites, Señor, estar en esta mañana, Señor, llegar por este medio a los hogares de mis hermanos o donde ellos se encuentren. Señor, te rogamos de tu auxilio, de tu ayuda, de tu bendición, que nos ayudes, Padre eterno, a seguirte, a confiar en ti, siempre tener puesta nuestra confianza en ti, Señor, a que en nuestras vidas pueda haber profundidad, un compromiso real contigo, no actuar por nuestras emociones. Te rogamos, Señor, de tu auxilio, de tu ayuda. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque eres bueno y porque eres maravilloso, Señor. Guarda la vida de mis hermanos. Protégeles, Señor, de la mano del impío, de la mano del enemigo. Guarda, Señor, su salida, su entrada. Señor, te pido que esta semana sea una semana de bendición, Señor. Aquellos que van a salir, Padre eterno, guárdales, que sean responsables, Señor, con sus familias, con sus hijos, que los puedan cuidar. Señor, que este sea un tiempo también de reflexión y un tiempo de descanso. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta mañana. Con la ayuda del Señor nos vemos el miércoles. Les esperamos a nuestra transmisión el día miércoles a las 8 de la noche. Será una bendición que nos puedan acompañar. Por favor, también síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y en YouTube nos encuentra también ahí como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, denle like y active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Muchas bendiciones.